Hola, bienvenidos a Hablemos en Calma. Por fin, mi podcast personal salió. Este espacio lo he creado para ti y para mí, desde el fondo de mi corazón, para poder compartirte mis experiencias y poder conversar sobre cosas que me han funcionado y que siempre he querido contar. Quiero empezar siendo muy honesta contigo, porque si de algo se va a tratar este podcast es de eso, de hablar con calma y con honestidad. No estoy acá para decirte cómo ser una mejor persona, ni darte una lista de lo que tienes que hacer. Estoy acá porque tengo algo que contarte, una historia que es mía y estoy súper segura que también puede ser en parte tuya. De algo que resuene contigo, en algo que podamos coincidir. Quiero hablarte desde mis historias, desde lo que me ha pasado a mí, de verdad, no desde un libro ni desde lo que se supone que hay que decir. Porque creo que las historias personales tienen un poder que no tiene ningún otro formato. Cuando alguien te cuenta algo que vivió, algo real, algo que no está con un filtro, algo dentro tuyo dice, eso también me pasó a mí. O yo conozco a alguien que le pasó, o simplemente por fin alguien lo dice en voz alta. Las historias conectan de una manera que los consejos no conectan, porque los consejos te dicen qué hacer. Las historias te muestran que alguien ya estuvo donde tú estás. Y eso a veces es exactamente lo que necesitas escuchar. No una lista de pasos, no una fórmula, no estrategias, sino saber que otra persona lo vivió. Y hay algo en contar desde lo personal, que también me parece muy valioso, que te permite reconocerte sin juzgar. Porque cuando escuchas a alguien decir, yo también pasé por eso, o yo también me sentí así, la vergüenza baja un poco. El peso se distribuye y de repente lo que sentías que era solo tuyo, ya otra persona lo vivió, lo procesó y salió al otro lado. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí en estos episodios. Vamos a conversar, voy a contarte sin filtro, sin pretender que lo tengo todo resuelto, porque no lo tengo, y sin ponerle un lazo bonito a lo que no tuvo. Solo contarte, hablarte, conversar en calma, con toda la honestidad posible y esperar que algo de esto resuene contigo. Te cuento un poquito. Si hoy estoy haciendo este podcast es porque finalmente me siento segura y con confianza de sentarme aquí, ante este micrófono que está lo máximo, y hablar un poquito más sobre mis historias. Súmenle que me están grabando en video y eso para mí es muy difícil, pero créanme que no fue fácil llegar hasta aquí. La vergüenza, las inseguridades, el qué dirán, todo eso siempre está presente. Sin embargo, hoy me siento en paz y dichosa con las decisiones que he tomado, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, ¿de qué se va a tratar este episodio? Básicamente, te quise dar una introducción sobre las historias personales, lo bonito que es conversar, escuchar las experiencias del otro, pero realmente este episodio en particular te voy a contar por qué soy hoy aquí, por qué tuve la valentía o la seguridad de poder estar aquí y cómo me lancé, ¿ok? Realmente los que me conocen saben que me cuesta un montón la cámara, la luz, el micrófono, pero realmente me está gustando cada vez más poderlo hacer. Como ustedes ya saben, yo tengo otro podcast con mis socias y hoy decidí abrirme sola para contar otro tipo de historias. Hoy quiero hablar de algo concreto, de hacer las cosas desde el disfrute. Créanme que hoy estoy aquí por eso. Este episodio que estoy grabando hoy para ustedes es desde ahí, desde las ganas de quererlo hacer, la motivación y disfrutar del proceso. Durante mucho tiempo yo hice las cosas como se suponen que hay que hacerlas, como la mayoría de las personas, con esfuerzo, con responsabilidad, cumpliendo los plazos. Estudié la carrera que siempre quise, nadie me presionó, no puedo decir lo contrario, pero todo tenía que cumplirse. Graduarse, luego la maestría, luego encontrar el trabajo, luego un mejor trabajo, luego el matrimonio, luego los hijos. Todo era un to-do list, como que todo tenía que terminar y empezar de nuevo. Era como una obligación por cumplir y no tanto que estoy disfrutando hacer o realizar.
Y yo no me arrepiento de nada, lo que he hecho, ni de lo que he estudiado, ni de las decisiones que he tomado, porque así nos manejamos la mayoría de las personas. Pero siempre sentía que me faltaba algo. Luego que me casé, que tuve a mi hijo y que tengo hace mucho tiempo el trabajo que a mí me gusta y amo mi trabajo y amo mi familia, yo sentía que algo me tenía detenida. Sentía que algo me tenía que emocionar, algo me tenía que hacer salir de la cama en las mañanas con ganas más reales. Y me daba cuenta de que estaba haciendo las cosas por obligación y no desde este lugar donde disfrutaba un poquito más de las cosas. Hoy eso cambió totalmente. Hoy hago las cosas porque realmente me gustan. Y sé que eso puede sonar raro, de cómo te puede gustar tener la agenda llena, cómo te puede gustar trabajar con niños, cómo te puede gustar volver a la universidad. Y sí, me gusta lo que hago. Realmente a mis 37 años puedo decir que cada cosa, cada decisión, cada actividad que elijo hacer en el día, lo hago desde el lugar del disfrute. Y no solo las cosas que me generen dinero o trabajo, sino todo lo que me genera motivación, seguridad y confianza. Entonces, pero antes de contarte cómo llegué a esto, porque lo que yo quiero es contar mi historia y ver, como les dije al principio, si esto resuena con alguien por ahí, quiero que pienses un segundo en tu día hoy. ¿Cómo fue tu mañana? Te levantaste y lo primero que hiciste fue agarrar el teléfono, ver el WhatsApp, ver Instagram, scrollear antes de tomarte un cafecito, antes de ir a saludar a tus hijos o a ver a tu esposo, a tus papás o con quien vivas. Fuiste de una cosa a la otra sin parar, sin preguntarte cómo estabas, qué necesitabas, qué querías. Llegaste a la noche y sentiste que hiciste 1000 cosas, pero no te acuerdas ninguna que realmente hayas disfrutado. Todo lo hiciste así en piloto automático. Ese es el famoso piloto automático que no es que seamos flojas ni vagas, ni que no es que no nos importe nuestra vida, es que nos acostumbramos mucho a funcionar de esa manera. A cumplir, a responder, que perdamos el hábito de preguntarnos qué queremos nosotras. Es como que primero es lo que hay que hacer y luego, si me da tiempo, pienso en mí. El problema del piloto automático no es que seas irresponsable. Al contrario, generalmente las personas que vivimos, o bueno, yo vivía más en piloto automático, son los que más cumplen, los que más dan y los que más sostienen. El problema es que en ese modo tú eres la última de la lista. Si es que apareces y te da tiempo de aparecer. Lo más curioso es que muchas veces no nos damos ni cuenta, porque el piloto automático es silencioso. No duele de manera obvia, solo te deja con esa sensación rara al final del día de que algo me falta, aunque no sepas bien qué es. Te vas a dormir cansada, pero no del tipo de cansancio que viene de haber hecho algo que te llenó, sino del cansancio de haber dado todo sin haberte dado nada a ti. Yo viví mucho tiempo así, haciendo todo, cumpliendo todo, llenando mi agenda, esperando resultados, simplemente con el to-do list para resaltarlo con marcador. Y me sentía un poco vacía, un poco desmotivada en medio de una vida que sobre el papel se veía bien, porque claro, tenía un trabajo, tenía mi familia, mis logros, mis responsabilidades, estaba todo en orden. Pero aún así no terminaba de motivarme del todo, sentía que algo no me cuadraba. Y fue así cuando empecé a hacerme preguntas distintas, preguntas más honestas, que las cosas empezaron realmente a cambiar. Entonces, en este podcast voy a aprovechar que me puedo poner un poquito más teórica y hablar desde qué significa vivir desde el disfrute, desde un poquito más desde la teoría y poner un poquito de ejemplos concretos. Quiero dejar algo súper claro también desde ahorita, que vivir desde el disfrute no es lo mismo que vivir sin esfuerzo. Porque no dirán, bueno, voy a hacer lo que me da la gana, ya no voy a tener responsabilidades. Yo escuché un podcast de Javiera que decía que vivamos y hagamos lo que nos dé la gana y ya no voy a ser una persona responsable. No, eso no es el punto. Lo importante es poder conectar tus responsabilidades con las ganas de hacerlo. Entonces, yo actualmente estoy estudiando una carrera compleja. Estoy estudiando psicología y yo estoy disfrutando del proceso. Hay mucha gente que se cuestiona que cómo puedo a mi edad, con mi hijo, con mi trabajo, con mi esposo hacerlo. Y sí, la verdad no es fácil y yo tomé esta decisión, yo elegí hacer esto. Y a esas alturas de mi vida, yo ya tengo maestrías, tengo diplomados, yo quise seguir aprendiendo. Siempre le decía a mi esposo algún día,
Y él me dijo, ¿por qué algún día y no hoy? O sea, si hoy tienes la oportunidad, hazlo. No hay apuro de nada. No hay un apuro de cumplir el to-do list o alguien que esté esperando tu título. Hazlo al paso que lo puedas hacer y disfrútalo. Luego conversé con una colega, le comenté que iba a estudiar psicología y me dijo, qué envidia que vas a repetir una carrera, bueno, ella era psicóloga, que vas a repetir esa carrera en tu vida adulta, en tu vida madura, con una familia, porque la vas a ver con otra perspectiva. Y literalmente así es. Yo soy una persona que me gusta leer, me gusta aprender, me gusta recibir clases, entonces cuando yo estoy estudiando, siento que estoy exactamente donde quiero estar. Obviamente, este es mi punto de vista. Yo sé que muchos van a decir, a mí me gusta otro tipo de cosas, a mí me gusta pescar, a mí me gusta ir a jugar golf, a mí me gusta aprender otro tipo de cosas, no necesariamente una carrera en la universidad. Otro ejemplo que les puedo poner, antes yo me obligaba a terminar un libro, aunque no me gustara. Era crimen abrir un libro y si no me enganchaba desde el principio, decía, no, si ya lo abrí, lo tengo que terminar. Y en verdad, no. Hoy, si un libro no me engancha, ok, le doy su oportunidad, por ahí pregunto qué es lo que te enganchó del libro, pero si no, yo llego a mi club de lectura, doy mi reseña y digo, no me gustó por tal motivo y no lo terminé. Porque yo hoy por hoy leo por disfrute y no por obligación. Otro tema que me gusta hablarlo mucho, que es un ejemplo vivo mío, es el cuidado de mi salud mental y física. Realmente, hoy por hoy, disfruto. Antes, puedo decir, me costaba horrores, vivía siempre con objetivos y metas y no realmente desde esa honestidad de cuidarme porque quiero cuidar mi cuerpo y ya. Yo no lo hago por miedo a enfermarme, ni desde la culpa de no haberlo hecho antes, sino que lo hago desde la gratitud con mi cuerpo. Desde que este cuerpo me permitió ser mamá y me ha permitido hacer tantas cosas y recuperarme de una manera increíble. Estoy en completa gratitud con mi cuerpo y lo que cuido en mi salud es por eso, es por la gratitud, no por querer verme de otra manera. Esa diferencia parece chiquita, pero créanme que hace la diferencia. Cuando tú te cuidas desde el miedo o desde una exigencia externa, porque tienes un matrimonio, quieres entrar en el vestido, quieres entrar en el jean o verte bien para la temporada, la motivación dura poco. Cuando lo haces desde un lugar genuino, la motivación viene de adentro y no necesitas que nadie te empuje. Esos son ejemplos concretos que puedo darte, que los vivo en el día a día. Ahora sí, como les comenté, vamos a hablar un poquito más desde la teoría, porque eso suena muy bonito y yo quiero preguntarte, ¿cuántas de las cosas que haces hoy las haces realmente porque tú quieres y cuántas las haces porque se supone, porque toca, porque ya empezaste y no puedes parar? Porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Eso es típico. Si no lo hago yo, nadie lo hace como yo quiero. Entonces yo me saco la madre, hago todo yo sola y me dejo para el último porque nadie lo hace mejor que yo. Entonces, no te pregunto esto para que le des 1000 vueltas al asunto, sino es una pregunta. Una que puedes ir haciéndote para ir encontrando lo que realmente te genera un disfrute en hacer las cosas del día a día. Muchas veces vivimos, como ya les dije, en piloto automático, no nos damos cuenta y a veces con esta pregunta te mueve cosas que empiezan a moverse. Hay dos investigaciones que vi para este episodio que estuve leyendo bastante, sobre todo porque son de la psicología, y quiero mencionártelas porque cuando las leí me ayudaron a entender en palabras lo que yo estaba viviendo. El primero es Edward Deci y con Richard Ryan, que ellos desarrollaron la teoría de la autodeterminación. Y lo que básicamente descubrieron es que la motivación más poderosa no viene de afuera, sino de adentro. Cuando hacemos algo por gusto genuino, por elección propia, rendimos mejor y nos sentimos más satisfechos. Y acá viene algo que me parece muy revelador. Cuando le ponemos demasiada presión externa a algo que ya nos gustaba, el placer interno empieza a desaparecer. Vamos a ponerlo así. ¿Cuántas veces empezaste a ir al gimnasio porque te encantaba hacer ejercicio y en el momento en que te pusiste una meta de bajar X cantidad de peso para tal fecha, ya dejó de ser algo que disfrutabas y se convirtió en esta obligación que te torturaba la cabeza? O empezaste a cocinar postres con amor para tu familia, para tus hijos, y como se convirtió en una expectativa diaria de todos, dejó como que de darte ese significado de cocinar para tu familia. O tenías un hobby
que te encantaba, esto es típico, y en el momento que quisiste convertirlo en negocio, se perdió ya toda la motivación y expectativa que te generaba ese hobby que te encantaba. Eso es exactamente lo que explica esta teoría de la autodeterminación, que cuando la presión externa entra, la motivación interna se va, porque dejamos de hacer las cosas porque nos provocan y empezamos a hacerlas por el resultado, y eso con el tiempo realmente agota. La segunda teoría, este apellido es un trabalenguas, pero es de Csikszentmihalyi, era húngaro, y él estudió algo que se llamó el estado de flow. Ese me encanta, es muy similar al anterior, que es ese momento donde estás tan metida en lo que estás haciendo que pierdes la noción del tiempo. No estás pensando en el WhatsApp que no has contestado, ni en lo que tienes que hacer mañana, ni si lo estás haciendo bien, simplemente estás ahí completamente presente, completamente absorta de lo que estás disfrutando durante el momento. Esto es lo que quiero preguntarte, si alguna vez te has sentido así con algún tipo de actividad o con algún tipo de trabajo, hobby, porque a mí me puede pasar que puedo perder la noción del tiempo si estoy en una reunión súper interesante con padres de familia o con colegas que realmente digo, ok, tengo 45 minutos y se me van 2 horas porque realmente estoy disfrutando de dar un buen feedback o tener una bonita conversación. O cuando estoy escribiendo algo que me emociona, por ejemplo, los episodios de este podcast, que yo decía, ok, en 15 minutos escribo, mentira, me tomaba 3-4 horas al día poder repetir y escribir lo que quería comentar aquí. Y realmente, genuinamente, era desde el disfrute, desde poder poner en palabras todo lo que quiero conversarles aquí. Entonces, de repente miras el reloj y han pasado 2 horas y sientes como que han sido 20 minutos, pero es porque estás disfrutando del momento o de la actividad. Entonces, él nos dice que este estado no ocurre cuando estamos descansando pasivamente, viendo el teléfono, scrolling, sino que es cuando estamos haciendo algo que nos desafía justo en el nivel correcto, algo que nos provoca de verdad, y que de ahí, en ese estado, es donde ocurre el disfrute más profundo. Entonces son 2 investigadores distintos, décadas de estudio distintas, y los 2 llegando a lo mismo. El disfrute genuino viene de adentro, no de los premios, no de las metas, no de lo que los otros esperan de ti, sino de adentro. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Porque yo les puedo ir contando un poquito sobre mi experiencia, mi historia, porque no hay fórmula. Simplemente quiero contarles las cosas que a mí me sirvieron para estar sentada hoy aquí. Y lo primero fue aprender a distinguir mi voz de las otras voces. Y esto no es fácil, porque desde chiquitas nos enseñaron a escuchar a los demás, a nuestros papás, a los adultos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a lo que ellos esperan de ti, a lo que piensan. Y eso no está mal. Esas voces muchas veces nos guiaron, nos ayudaron, nos cuidaron, nos formaron. Pero el problema es cuando te riges únicamente por lo que los demás esperan y en ese proceso te olvidas de preguntarte ¿qué quieres tú? A mí me pasa mucho en lo profesional. Cuando se me mete un proyecto en la cabeza, cuando sé en el fondo que algo es bueno, que vale la pena, que hay que hacerlo, la gente alrededor con la mejor intención me dice, no, es mucha cosa, es mucha carga, tienes una familia, tienes trabajo, tienes un hijo, ya no más. Y claro, lo dicen queriendo cuidarme, protegerme, pero hay una diferencia entre el consejo que te cuida y la voz externa que te frena. Yo soy súper intuitiva y cuando tengo una corazonada, algo que me dice, sí, haz lo que me lance, que haga el proyecto, eso también es mi voz. Y aprender a confiar en eso, a no necesitar que todos estén de acuerdo para avanzar, fue uno de los aprendizajes más importantes que he tenido. Hay cosas en la vida que no se las tienes que preguntar a nadie, solo a ti. Y cuando aprendes a hacer ese silencio para escucharte, muchas veces ya sabes la respuesta. Solo necesitabas dejar de buscarla afuera. Lo segundo fue entender que elegir desde el gusto no es egoísmo. Y esto también cuesta horrores y todavía me cuesta, voy a ser súper sincera, más desde que fui mamá. Eso se intensificó. De repente, cada vez que hacía algo para mí, irme a hacer pilates, salir al club de lectura, o ir con mis amigas, o trabajar hasta un poquito más tarde, o grabar un episodio de podcast que generalmente lo grabo en la noche, y llegar a mi casa y que mi esposo y mi hijo ya estén dormidos, o irme a un viaje y tener que parar de trabajar unas semanas, había una vocecita dentro mío que me decía,
deberías estar en tu casa, deberías estar en el trabajo, deberías estar más con tu hijo, acompañar más a tu esposo. Y sí, hay decisiones más grandes también. El ejemplo que les ponía, seguir estudiando, por ejemplo, eso es una decisión que me quita tiempo en familia, tiempo real, y hay momentos donde créanme que la culpa aparece. O sea, viniendo hoy acá, aparece la culpa de despedirme de mi hijo. Pero gracias a Dios tengo una familia que me apoya, un esposo que me comprende, un hijo que está viendo el ejemplo de su mamá, y eso es un regalo enorme que no doy por sentado. Y lo que aprendí es a cambiar el enfoque de esa culpa, porque cuando me voy al Pilates, vuelvo feliz de la vida. Cuando me doy un masaje, vuelvo renovada. Cuando viajo y dejo de trabajar y conozco el mundo, me nutro, crezco y eso me hace mejor profesional. Cuando salgo con mis amigas o me voy al club de lectura, me recargo y vuelvo a mi casa siendo mejor esposa y mejor mamá. No le estoy quitando nada a nadie, me estoy dando algo a mí para poder dar más afuera. Eso no es egoísmo y eso es cuidarme para poder cuidar. Lo tercero y último fue aceptar el camino que Dios me puso enfrente. Y esto para mí quizás fue lo más difícil de las tres cosas y es lo que más me ha descolocado en la vida. Yo era una persona muy planificadora y quizás todavía un poquito controladora y todo tenía que salir en el plazo que yo quería. De la manera que yo quería. Si no me embarazaba cuando lo había planeado, me frustraba. Hay un tema de unas pérdidas estacionales que no estaban en mis planes y me descolocaron completamente. Si el viaje no se daba en el mes que yo quería o un horario no me resultaba, cualquier cosa que se saliera del guión me desarmaba. Y en esa rigidez me perdía realmente de todo lo que sí podía disfrutar y tenía enfrente. Lo que la vida me fue enseñando es que a veces, de maneras muy dolorosas, es que mis planes son míos, pero el camino es de Dios. Y que en ese camino, aunque no lo entienda siempre, tiene un propósito que yo todavía no veo desde donde estoy parada. Hoy miro hacia atrás y veo cosas que en su momento me frustraron profundamente, pero hoy créanme que las agradezco de todo corazón, porque soy la mujer que soy gracias a esos momentos que me frustraron tanto. Porque me llevaron exactamente a donde tenía que estar. A este trabajo que amo, a esta familia que tengo y a este podcast que hoy estoy grabando para ti. Cuando dejé de pelearme en el camino, algo realmente se alivió. Y fue ahí donde empecé a disfrutar de verdad. Mirando atrás me doy cuenta de que estos tres aprendizajes no llegaron juntos ni en orden. Fueron llegando poco a poco, con el tiempo, con las experiencias, con los golpes y también con las alegrías. No es que un día me desperté y dije, listo, ya aprendí a escucharme, ya no me siento culpable, ya solté el control, viva la vida. No, fue un proceso y sigue siendo un proceso. Porque la constancia en esto es clave. Y cuando digo constancia no me refiero a ser perfecta ni a hacerlo bien todos los días. Me refiero a seguir eligiéndolo aunque algunos días cueste más que otros. A caerte y volver. A soltar y volver a soltar. Porque a veces sueltas algo y al día siguiente lo vuelves a agarrar sin darte cuenta. Y está bien, eso también es parte del camino. Lo importante es querer hacerlo, tener la intención real de conocerte mejor, de darte más espacio, de vivir con menos rigidez y más presencia. Porque el solo hecho de querer ya es un primer paso enorme. Nadie cambia lo que no está dispuesto a mirar. Y si estás acá escuchándome, algo en ti ya está mirando. Y eso, al final, es lo que yo llamo a vivir desde el disfrute. No un destino al que llegas y ya, sino que es una forma de caminar, ligera, todos los días con lo que tienes, donde estés. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo. No es una tarea ni un compromiso, son solo unas preguntas para que las dejes ahí, dando vueltas, para cuando tengas un ratito tuyo en el carro, antes de dormir o tomándote un cafecito, lo pienses. ¿Qué estás haciendo hoy que de verdad elegiste tú? No porque tocaba, no porque alguien lo esperaba, sino porque tú quisiste. Hay algo que te provoca, que te llama, que llevas tiempo dejando para después porque no sabes si vale la pena o porque sientes que no es el momento. Si te dieras ese permiso hoy, aunque sea chiquitito, aunque nadie lo vea, aunque no sirva para nada más que para hacerte sentir bien, ¿cómo estarías? No tienes que resolver nada hoy, solo hazte la pregunta porque el disfrute muchas veces no está tan lejos, solo está esperando que le des un poquito de espacio. Y bueno, esas son las preguntas que te quiero dejar para ver si resuena este tema contigo.
Gracias por escuchar mi primer episodio, por elegir este ratito para ti. Soy Javiera y esto es Hablemos en Calma y nos vemos en la próxima.